Las estadísticas demuestran de que el continente americano, el continente europeo y el continente africano fueron caídos a nivel raza humana, especie humana, a nivel sexual por la influencia de Occidente en el mundo. Son muy pero muy pocos lugares donde los humanos pueden pensar en la posibilidad de la estabilidad a nivel matrimonio. A partir de allí, en esta mañana voy a repasar algunos conceptos de este libro Hombre y Mujer, donde desde una perspectiva viviente intenta demostrar de que el hombre es la esencia, la carne y el espíritu de la mujer, y la mujer es la dependencia del hombre, y a partir de allí es que el hombre puede pensar en la mujer como si lo fuese, aunque no lo es, y la mujer, diferenciada del hombre, puede pensar que es del hombre y para el hombre y por el hombre, aunque no lo sea. Una visión del matrimonio que guarda estrecha relación con la anterior consiste en considerar al matrimonio como un medio para poner freno a la pasión desordenada. El resumen de los combates es que hubo una oposición deliberada en materia de unidad carnal, viviente por robóticos condenados a través de manipulación de diferentes carnes. Las estadísticas y los letrados, como se decía en la antigua universidad, seguimos creyendo que la pasión desordenada o el freno desordenado es lo que trae eh, problemas que son casi imposibles de poder remontar a nivel principalmente sangre. San Pablo dijo: es mejor casarse que arder. Ese término está relacionado directamente con fornia. A partir de allí es que el hombre y la mujer en la república renombrada allí en el norte son libres de poder entender, discernir y decidir en no arder. Recuerdo cuando estaba en mi etapa prenupcial y un profesor se acercó a mí y me dijo claramente: este versículo, es mejor casarse que andarse quemando brachetti. Y a partir de allí yo empecé a pensar la posibilidad de eh, restablecer una vida conyugal tal como lo había visto en mi mamá y en mi papá. Y a partir de esos momentos la naturaleza de la estabilidad conyugal se hacía cada vez más grande en mi corazón. Se han interpretado de muchas maneras hasta el día de hoy. Lo que el matrimonio quedó reducido adecuado solamente para gentes débiles, dicen, incapaces de dominar sus pasiones sexuales en base a filosofías hedonistas que no practican la posibilidad de la estabilidad conyugal y abusan del arder de fornia como una manera de vida. Insto en esta mañana a luchar en todo orden de los gobiernos humanos que se los ha encontrado en ese estado de condenación por escudismo a un príncipe faraón, a poder ejercer el Estado de Derecho, que es la aplicación de la unidad entre un hombre y una mujer. Mejor que ir de aquí para allá buscando la satisfacción del deseo, de los deseos, era canalizar la sexualidad por los cauces del matrimonio monógamo en el pensamiento teológico original, no manipulación monógenes. Sufrimos en este continente la manipulación monógenes, que son programas de continua burla a quien desea la estabilidad, comandados por Dragón, por Andrés, por Cirilo, por Miguel y por otros tipos de personificaciones que tienen acceso a la robótica STEAM, y a partir de allí van aniquilando el pensamiento monógenes mientras se van burlando y se van apropiando de los bienes. Si bien recibo información de que esto se va terminando, es necesario de que podamos los habitantes humanos
tomar precaución al respecto para poder seguir luchando por lo que hay que luchar y cumpliendo por lo que hay que cumplir. Siempre partiendo, se me juzga como faraón desde el concepto de si la madre está bien, mis hijos estarán bien. Y eso se aplica allí a Sister Diamond en República Cal, se aplica a Kim Cattrall allí en New York, luchando por dos niños para poder cubrirlos, protegerlos, entendiendo que impide el continente la unión con el príncipe para que no me encuentre con mis hijos. Entonces, pido a todas las autoridades a poder hacer cumplir el derecho natural, el derecho familiar vigente. Y Pona enseñaba que la caída en el pecado de Adán y Eva habían tenido como consecuencias una ansía desordenada y parentoria de la satisfacción egoísta. A estas ansias las llamaba la concupiscencia, que es algo que está ajeno a mi nacimiento, por eso es que algunos dicen es un faraón nacido Sara. No, pero nació en Sarandí, es un faraón nacido Sara. Lamentablemente, Avellaneda es una de las localidades que más ha sufrido la condenación de robótica por medio de la manipulación de la concupiscencia en seres que tenían apetito sexual y en seres que no tenían apetito sexual fueron quemados totalmente, y a partir de allí es que hago una diferenciación, ya que no he entrado nunca a robótica ni me imaginé jamás manipular la sexualidad de un hombre o de una mujer contra la decisión o contra la voluntad de cada uno. La expresión típica de la concupiscencia eran los deseos sexuales, que eran además a los que menos resistencia podrían ofrecerse. Incluso cuando el coito conyugal tenía lugar con el fin de apaciguar esta concupiscencia, se hablaba del pecado mortal. Los supuestos eclesiásticos, que se hacían llamar escolásticos, miraban la concupiscencia con menor rigor, pero según ellos la satisfacción de los apetitos sexuales no era de por sí un pecado, aunque no era lícito buscar solo el placer sexual. Si esto sucedía, de buscar solo el placer sexual en el matrimonio, se hablaba del pecado venial, y así sucedía fuera de, y si sucedía fuera de él, se cometía el pecado mortal. De allí es que puedo decir públicamente de que no estoy a favor del pecado venial y no soy culpado ni recibo un recargo de conciencia por el pecado venial, ya que se habla de la estabilidad matrimonial y en mi mente solamente eh, emito tales pensamientos. El pecado venial, que es la concupiscencia o el adulterio u otras maneras de satisfacción sexual dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, no está en mi concepción. Imagino el matrimonio y inspiro a que el matrimonio sea estable, y estar con una mujer tiene el propósito de poder compartir la vida de protección, de compañía, inclusive de lo que se tiene y se comparte a nivel riquezas, y como algo natural, la sexualidad estaría dentro del matrimonio. A partir de allí es que invito a no permanecer ninguno, con el propósito de no caer en el pecado mortal, que en la era tecnológica el pecado mortal a nivel robótico es cuando se apropian los civiles de la tecnología robótica, parten hacia otro lugar para ver la sexualidad, para estar en la sexualidad de las personas vía robótica, y a partir de allí los mongos satanes tienen un dicho que es todo vuelve,
Quiere decir que cuando ese matrimonio se entera y esas fuerzas armadas se enteran y esos jóvenes se enteran de que uno incidió en el baño, en la cama, en la habitación o en algún lugar rápido, como decían algunos federales, esa señal vuelve y se transforma en señal de muerte. Al transformarse en señal de muerte es que hoy lamentamos que son contados con los dedos de la mano los humanos que hay en Europa y en América, ni que hablar lamentablemente inclusive en África. A partir de allí es que invito a no ser parte del pecado venial y no cometer el pecado mortal. Pensar, reflexionar para tener una cultura de matrimonio. Y a partir de allí se entiende de que el hombre y la mujer tienen su intimidad una vez que cierran la puerta y ni siquiera ningún militar podría entrar en esas esferas. El acto en sí no era pecaminoso, aunque el placer sexual se aceptaba como algo secundario si se hacía con vista a la reproducción, en cumplimiento del debitum conyugal y en conmemoración de la gracia sacramental del matrimonio, el Rememoratium Boni Sacramenti. Hay matrimonios que han decidido no reproducirse por ciertas decisiones que han tomado al respecto, donde dicen no voy a traer un hijo al mundo, ya que traerlo al mundo los exoplanetas los desfiguran, los maltratan, es para traerlo a sufrir. A partir de allí que toda esa cultura sacroimperial pasa a un segundo lugar y se puede revisar la historia como algo que como algo que habían propuesto. Y los cónyuges son libres de poder estar juntos, practicar la cultura de la estabilidad, no la cultura de lo venial, no ser partícipes del pecado mortal y si en algún momento ellos dos lo deciden, podrían llegar a tener niños libremente a partir no de una imposición del faraón no papa, sino a través de principios establecidos no de tesoros indios, ya que eso se ha podido demostrar. Otra vez se pone aquí de manifiesto cuán masculino es el concepto sobre la índole de la sexualidad. Pero también hasta el punto del carácter impulsivo y apremiante propio de una sexualidad primitiva que constituye, según los doctores de la Iglesia, el aspecto más típico de la sexualidad humana. Durante siglos enteros los hombres han profesado el concepto de que el matrimonio existía en parte para poner freno a la pasión, haciendo uso del derecho conyugal, es decir, el derecho a exigir el comercio sexual. Ese horrible dictu era con propósitos de utilizar a la mujer. Y esta estrechez de miras legalizada, por así decirlo, la sexualidad, en tanto de algo meramente impulsivo, no tiene ningún tipo de legalidad en este continente. Pueden ir retirándose por medio de container aquellos hombres de que están con la filmadora filmando a sus esposas, a sus novias, a sus hermanas, a sus primas. Pueden ir abandonando el continente americano, pueden ir retirándose de las tierras del rey. Les pido de que no caigan en, en el horrible pecado de tener que dejar que los militares se apropien de sus bienes y tengan que ser eliminados por enfermedad sexual, ya que la emergencia de especie rige en el contexto de que hay una epidemia infectológica llamada HIV impuesta por otros continentes en América para poder mantener un gueto de los estilos Argentina, y a partir de allí es que se tiene que ir terminando toda esa clase de epidemias con propósito de tener hombres y mujeres libres y sanos. Y el matrimonio solo tiene un objeto: impedir la concupiscencia. Y para combatir este mal
se ha inventado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del matrimonio, y no la banalidad, y no el pecado mortal. Invito a reflexionar a todos ellos que practicaron la teología del carnaval, la canita al aire, el acceso madrugañesco, la posibilidad de un rápido por medio de un protector y todo tipo de cultura que ha dejado a nuestras hijas y a nuestros hijos y a nuestra América de rodillas, infectados. No quieren decir los datos de cuántos han perdido los úteros, cuántos han muerto, infectados. Y a partir de allí invito a cada aspirante a gobierno a luchar por lo que hay que luchar, estabilidad conyugal para no llegar a la banalidad y al pecado mortal.